Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham llamándole. Abraham, él respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria, y ofrécemelo allí en un sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a 2 criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. El tercer día levantó Abraham los ojos y descubrió el sitio de lejos. Y Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, yo con el muchacho iré hasta allá para adorar, y después volveremos con ustedes. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham su padre, Padre. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham contestó, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí me tienes. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios porque no te ha reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio El Señor ve, por lo que se dice aún hoy, el monte del Señor ve. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Abraham volvió a sus criados y juntos se pusieron el camino hacia Berseba. Abraham se quedó a vivir en Berseba. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Es del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico, acostado en una camilla.
Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los escribas se dijeron: Este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo dirigiéndose al paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. La fe de Abraham resulta insólita, única, calificativos para decir una fe que está dispuesta a ir hasta el extremo. Si bien es cierto, el contexto de esta escena patriarcal del sacrificio de Isaac resulta en medio de un ambiente que en los pueblos vecinos, entre comillas, era normal en sus rituales religiosos sacrificar sus hijos, y que no solamente del oriente, sino que también en América, en la prehispanidad, encontramos que las tribus de estas regiones, como la azteca, sacrificaba personas al dios Sol. Entonces no es extraño que en la mente del hombre antiguo existía esa clase de sacrificios, especialmente el de un hijo, para agradar a una divinidad. Pero al fin, aquí lo que nos quiere indicar el autor sagrado es que la fe de Abraham parece absurda y hasta cruel. Cree contra toda esperanza, y eso sirve para imputársele a su justicia. El autor deja entrever que Dios queda satisfecho y por eso lo detiene ante el gran sacrificio de su hijo y le renueva sus promesas. Sí, detente, Abraham. Dios ha comprobado que eres un hombre que obedece hasta el extremo. Todo esto se te contará por tu fe y se te va a bendecir con una herencia inmensa como las estrellas del cielo. Esa descendencia de Abraham que viene a salvar no el sacrificio de Isaac, sino el sacrificio de Jesucristo, quien tiene el poder dado por Dios con delegación del poder de la palabra para realizar precisamente la salvación del hombre, que es voluntad del Padre Celestial. ¿Quién viene a salvar en nombre del Padre? El Hijo de Dios, que se ha hecho hombre. Y entonces Jesús se mete en la experiencia del ser humano, con sus limitaciones. Y por eso Jesús se ubica en una ciudad, Cafarnaúm, que la hace su ciudad. Y desde esa ciudad transmite esperanza y salvación a los que encuentra. Se requiere de una fe. Y en este caso, si percibimos bien el Evangelio, nos damos cuenta que la fe no es del paralítico. El autor sagrado nos da a entender que es de quienes lo presentan. Y en la fe de quienes lo presentan, Jesús obra la salvación. Pero es una salvación integral que viene de adentro hacia afuera. ¿Cuántas enfermedades en el hombre aparecen por la enfermedad del espíritu, por el pecado? Por eso Jesús comienza a sanar interiormente. Hay por ahí una canción de grupos de oración que Jesús sana del cuerpo y sana del alma. Es eso, en esa integralidad humana
Jesús obra primero en la parte interior del hombre, digámoslo en su moral, perdona los pecados y se confirma que Él tiene el perdón para perdonar esos pecados, haciendo que el paralítico no solo a la vida de la fe, sino a la vida física, ahora se levante y camine. Eso es lo que nos está diciendo hoy la palabra de Dios. Nosotros también somos paralíticos y que la iglesia nos presenta con su fe para escuchar el poder de la palabra de Dios, que nos perdona y nos levanta. A muchos les cuesta creer esto, evidentemente, no solo a los fariseos. Digamos que a los fariseos de hoy también les cuesta creer en el perdón del Señor, porque solo Dios tiene poder para perdonar, pero el Padre ha mediatizado ese poder a través del Hijo hecho carne. Y entonces es a través del Hijo que el hombre recibe el perdón y se encuentra con el amor perdonador de Dios en Jesús. Y ese perdonador amor de Dios en Jesús continúa hoy en la iglesia. Y sobrehumanamente Dios da el poder para perdonar los pecados. No es por mérito del hombre, no es por mérito del confesor, sino por la gracia de Dios que el confesor tiene el poder de perdonar al penitente. Hay veces queremos buscar que la fe se nutra de espectáculos. Y entonces sujetamos el perdón a acontecimientos espectaculares, a revelaciones, a manifestaciones de Dios. Y resulta que no. Dios obra de manera sencilla, aún a través del propio hombre pecador, quien tiene la gracia por el sacramento de la ordenación de perdonar los pecados. Entonces la fe tiene que nutrirse desde la aceptación de la palabra. Cuando yo le creo a la palabra de Dios, que esa palabra de Dios actúa en mí prodigiosamente y de manera silenciosa, sin escándalos, sin espectacularidades, sin dramatismos. Dios perdona, sencilla y simplemente a través de los instrumentos que Él escoge para el perdón. Y el soplo del Espíritu se manifiesta a través de los signos sacramentales, que son puestos al servicio del hombre en la iglesia por Jesús. Hoy también Jesús a través de la iglesia nos está perdonando y nos está invitando precisamente a levantarnos de nuestra parálisis, para que como Abraham tengamos sencillamente la capacidad de creerle a Él de manera rotunda y sin cuestionamientos. Esto sobrecoge a la humanidad, no a los fariseos. Y la humanidad comienza a decir cómo Dios ha dado a los hombres tal potestad. Sí, Dios ha dado a los hombres tal potestad de perdonar los pecados, pero para restablecer en el cuerpo y en el alma. Quien se acerca a recibir el perdón de Dios, recibe una doble sanación. Se curan las heridas del alma y se calman las parálisis, se liberan las parálisis del cuerpo. Piensa por un momento cuántas parálisis tienes porque tu espíritu está herido por el pecado. Y hoy es el momento que en la fe de la Iglesia nos presentemos ante aquel que pronuncia palabras de liberación y de perdón y de sanación. Detente, Abraham, dijo el ángel. Hoy el Señor también nos dice a nosotros una palabra que salva, como a Isaac de morir en el sacrificio de su padre Abraham. Hoy Dios nos da el perdón para detener la herida del pecado y la parálisis de la gracia. A todos, un feliz día en el Señor. Alabado sea Jesucristo.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.